Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy aprenderán cómo controlar cualquier televisor con Google TV usando solamente su celular, convirtiéndolo en un control remoto. Lo mejor de todo es que utilizaremos una aplicación completamente gratuita y sin publicidad, para que la experiencia sea mucho más cómoda. Antes de comenzar, debemos asegurarnos de cumplir con estos requisitos. Tener un televisor con sistema Google TV. Conectar tanto el televisor como el teléfono móvil a la misma red Wi-Fi y tener el Bluetooth activado en ambos dispositivos. Una vez que todo esté listo, ya podemos empezar. Como pueden ver, en este tutorial voy a utilizar un dispositivo móvil con sistema Android y un televisor con Google TV. Ahora, tomamos nuestro dispositivo móvil y abrimos la Google Play Store o la tienda de aplicaciones. Después, buscamos e instalamos la aplicación Google Home. Este método funciona en prácticamente cualquier teléfono Android que pueda instalar la aplicación Google Home. Una vez instalada, pulsa Abrir. Cuando aparezca la pantalla de bienvenida, pulsamos Comenzar. A continuación, seguimos los pasos que aparecen en pantalla. Presionamos Siguiente, concedemos los permisos necesarios, pulsando Permitir. Ahora vamos a elegir una cuenta de Google, ya que es un requisito necesario para utilizar la aplicación. Si en tu teléfono ya tienes una cuenta de Google iniciada, simplemente selecciónala para continuar. Si no deseas utilizar la cuenta que aparece o quieres iniciar con otra, pulsa la opción Usar otra cuenta e ingresa los datos de la cuenta que prefieras. En mi caso, voy a utilizar esta cuenta, así que la selecciono y pulso Aceptar para continuar con la configuración. En este momento, ya nos encontramos en la pantalla principal de la aplicación Google Home. El primer paso es crear una casa. Para ello, ingresamos el nombre que deseemos asignarle y una vez escrito, pulsamos Guardar. Después, la aplicación nos solicitará ingresar una dirección. En esta ocasión omitiremos este paso, por lo que seleccionamos Continuar sin dirección. El siguiente paso es activar el Bluetooth del dispositivo. Para realizarlo, pulsamos Activar. Posteriormente, Google Home solicitará el permiso necesario para buscar y detectar dispositivos cercanos. Debemos conceder este permiso para continuar con la configuración pulsando Permitir. Después, la aplicación también solicitará permiso para acceder a la ubicación del dispositivo. Este permiso es necesario para detectar y configurar los dispositivos cercanos. Para continuar, pulsamos Siguiente. Luego, cuando aparezca la solicitud de permisos, seleccionamos la opción Solo esta vez para conceder el acceso a la ubicación. En este momento, el teléfono comenzará a buscar automáticamente los dispositivos cercanos que se encuentren encendidos. Mientras se realiza la búsqueda, no es necesario realizar ninguna acción. Simplemente debemos esperar. De inmediato nos aparecerá una pantalla preguntando ¿qué estamos configurando? En este caso, no selecciones ninguna de las opciones que se muestran. Únicamente pulsa donde dice Ahora no para cerrar esa ventana. Una vez cerrada, regresarás automáticamente a la pantalla principal de Google Home. En esta pantalla encontrarás varias secciones. Pulsa el icono de los 4 cuadritos, ubicado junto al icono de favoritos. Al ingresar, la aplicación mostrará los dispositivos disponibles que haya detectado en la red local. Como puedes observar, en este caso Google Home ya detectó mi televisor, el cual aparece con el nombre TV de habitación. Seleccionamos ese dispositivo para continuar con el proceso de configuración. Inmediatamente se mostrarán las diferentes opciones disponibles, como ajustar el volumen del televisor, entre otras. Para continuar, pulsamos en la opción Agregar a una habitación. Enseguida, la aplicación nos pedirá asignar el televisor a una habitación de la casa. Podemos seleccionar cualquiera de las habitaciones disponibles. En mi caso, voy a seleccionar dormitorio y luego pulsaré el botón Siguiente. Enseguida, Google Home nos permitirá asignar un nombre personalizado a la habitación donde se encuentra el televisor. Podemos escribir el nombre que deseemos. En mi caso, utilizaré el nombre dormitorio. Una vez ingresado el nombre, pulsamos el botón Continuar para guardar los cambios y seguir con la configuración. De inmediato, se nos informa que podemos vincular el televisor con nuestra cuenta de Google para personalizar la experiencia de uso. Para realizar la vinculación, simplemente pulsamos el botón Siguiente. En esta pantalla, Google nos muestra información importante que debemos conocer antes de utilizar el asistente de Google en nuestro televisor. Aquí se explican aspectos
aspectos relacionados con los socios de Google, los servicios y la privacidad, así como el uso del asistente por voz por parte de los invitados. Para continuar con la configuración, simplemente pulsamos el botón más, ubicado en la parte inferior derecha. De inmediato, se muestran algunos aspectos adicionales sobre el uso del asistente de Google, como la privacidad, el uso por parte de invitados y las recomendaciones de YouTube que podrían mostrarse en el televisor. Si deseas revisar toda la información, puedes leer cada uno de estos apartados. Para continuar con la configuración, pulsamos el botón siguiente. Ahora nos aparece la pantalla que dice vincula servicios de video. Aquí se nos informa que al vincular nuestros servicios de video, cualquier persona podrá pedirle al asistente de Google que reproduzca contenido desde las plataformas que tengamos asociadas a nuestra cuenta. Para continuar con el proceso de configuración, pulsamos el botón siguiente. Una vez que el televisor se haya sincronizado correctamente, aparecerá la pantalla de resumen con el mensaje "Falta poco". En este paso, verificamos que el nombre asignado a nuestro televisor sea el correcto. Si todo está en orden, pulsamos el botón continuar. Y listo, el televisor ya ha quedado configurado correctamente. A partir de este momento podremos abrir nuestras aplicaciones favoritas de video o música y utilizar la función transmitir para enviar contenido directamente a la pantalla del televisor. Para finalizar este proceso de configuración, simplemente pulsamos el botón continuar. Para asegurarnos de que todo funciona, la aplicación nos permite realizar una prueba. Nos dice, elige cualquiera de los videos de muestra de Netflix, YouTube o Google Play y verás cómo se reproduce al instante en la pantalla de tu TV. Por el momento voy a omitir este paso y regresaré a la pantalla principal de Google Home. Una vez allí, pulsamos el icono de los 4 cuadritos. Enseguida, seleccionamos el televisor que vinculamos previamente, el cual aparece con el nombre TV de habitación y está ubicado en la sección dormitorio. De inmediato se mostrarán las diferentes opciones disponibles para administrar el televisor. En nuestro caso, la opción que nos interesa es abrir control remoto. Pulsamos sobre la opción abrir control remoto y en cuestión de segundos en la pantalla del televisor se mostrará un código de vinculación de 6 dígitos. Escribimos exactamente ese mismo código en la pantalla de nuestro dispositivo móvil y pulsamos el botón vincular. Una vez completado este paso, el control remoto quedará enlazado y ya podremos manejar el televisor directamente desde nuestro teléfono móvil. Como pueden ver, de forma predeterminada se activa el modo de desplazamiento táctil, el cual funciona como un panel táctil o touchpad. Además, contamos con los botones de inicio, atrás y los controles para subir y bajar el volumen. También tenemos acceso al asistente de Google mediante el botón del micrófono, lo que nos permite realizar búsquedas y dar comandos utilizando únicamente la voz. Al deslizar el dedo sobre la pantalla del teléfono, el cursor o la selección también se mueve en el televisor, permitiéndonos navegar por los diferentes menús de forma muy cómoda. Si lo prefieres, también puedes cambiar el modo de panel direccional. Al seleccionarlo, aparecerán las flechas de navegación para desplazarte hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, junto con el botón OK en el centro, que sirve para seleccionar y abrir aplicaciones o confirmar cualquier opción. Asimismo, contamos con el botón de encendido y apagado, que nos permite apagar el televisor directamente desde el teléfono móvil. Como pueden observar, todas las funciones responden correctamente, por lo que ahora podemos controlar el televisor desde nuestro dispositivo móvil, sin necesidad del control remoto físico. Y bien, si este video te fue de utilidad, déjame un buen me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos trucos y tutoriales. Nos vemos en el próximo tutorial.